Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento y ahora sí nos ponemos serios. Entramos a Isaías, capítulo 51, por favor. Vamos a leer algunos versículos ahí, del versículo 9 hasta el 11, luego del 17 al 18 y luego lo saltamos al capítulo 52. Se pone en pie, por favor, si lo han encontrado. Si no, también va a estar apareciendo en la pantalla que gentilmente nuestros hermanos nos ayudan en esa área. Si le podemos bajar un poquito, por favor, que se me está comprando acá. Isaías, capítulo 51, versículo 9 al 11, lo leemos entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice así: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Versículos 17 y 18. Despierta, despierta. Levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano de todos los hijos que crió. Y al capítulo 52, versículo 1, finalmente: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Palabra del Señor. Cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta noche por su amor, por su bondad, por su misericordia, por esta palabra, Señor, que tú nos has entregado en esta hora. Rogamos para que del cielo podamos recibir esa bendición, ese motivo, ese propósito con el cual lo ha enviado a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias. Rogamos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón para escuchar, atender, comprender y también poner por obra su palabra. Lo rogamos por los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Que Dios nos bendiga entonces. Amén. Fíjense que este capítulo que nosotros leímos, este capítulo 51, cuando comenzamos, en el contexto en el que Isaías escribe, ¿cierto?, lo sitúa como una invitación del Señor, ¿cierto?, al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel encontrara consuelo, para que encontrara, ¿cierto?, ayuda en el Dios que lo iba a salvar. Recuerde que en este momento ellos estaban en el cautiverio, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, el profeta lo que hace es profetizar que el pueblo del Señor libraría al pueblo de Dios de la esclavitud. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ya? Y de hecho, en este capítulo, Isaías lo que hace es que quiere darle al pueblo una palabra de ánimo, una palabra de aliento, para que ellos no se desanimaran, porque a raíz de su cautiverio, su número había bajado considerablemente, ¿cierto?, en cantidad, en pueblo. Y la palabra del profeta Isaías era para que el pueblo de Israel se diera cuenta de que Dios, como lo había hecho anteriormente, podía hacer grandes cosas a través de ellos, a pesar de su cantidad. ¿Ya? De hecho, le dice en el versículo 2 del capítulo 51, le dice: oye, no te menosprecies, no te mires menos por ser poco, alabado sea el nombre del Señor, porque le dice: miren a Abraham, dice vuestro padre, y a Sara, dice, que os dio a luz, porque cuando no era más que solo uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Por lo tanto, en eso debería basarse entonces la confianza y la esperanza del pueblo de Israel. Por lo tanto, también, hermanos, a nosotros mismos nos decimos hoy en día, hermanos, no nos despreciemos, no nos miremos en menos por ser pocos, o porque usted dice, no, es que somos poquitos. No, hermanos, somos los que tenemos que estar acá. Y Dios irá añadiendo, ¿cierto?, aquellos que han de ser
salvo, ¿cierto?, en este lugar, como lo enseñó la palabra del Señor, ¿cierto?, a través de los labios del apóstol Pedro, ¿ya? Así que no se menosprecie porque Dios está con nosotros, amén. Pero las palabras, ¿cierto?, que continúan hablando después en esta profecía que Isaías le lanza al pueblo de Israel, nos llama la atención que constantemente, ¿cierto?, hay una palabra en común. ¿Se dio cuenta cuando lo leímos? ¿Cuál era esta palabra? Despierta, ¿cierto? Alabado sea el nombre del Señor. Y en estos pasajes, ¿cierto?, le hace un llamado el profeta Isaías a despertar a algo o a despertar a alguien. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta repetición constante de la palabra despierta, alabado sea el nombre del Señor, destaca la urgencia que tenía este llamado. No era algo que tenían que hacer en el futuro, sino que era algo que tenían que hacer ahora ya, porque Dios estaba demandando que despertaran, ¿cierto? Y por eso en las 3 oportunidades lo repite 2 veces, le dice, despierta, 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 despierta. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, ¿no? Amén. Por lo tanto, estos llamados a despertar son tan urgentes. ¿Y qué significan entonces para nosotros en la actualidad cuando nosotros comparamos, ¿cierto?, este llamado a despertar con nuestra realidad? Nosotros también hoy en día estamos siendo llamados y se nos están haciendo llamados urgentes a nosotros a que también despertemos porque el Espíritu Santo quiere obrar a través de nuestra vida en la actualidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ya? Entonces, a través de este pasaje, el profeta Isaías le da al pueblo de Israel la manera, ¿cierto?, en la cual ellos tenían que despertar, porque estaban, ¿cierto?, aturdidos, dice en primer lugar, por el pecado, estaban, ¿cierto?, lejos de la oración, alabado sea el nombre del Señor, y estaban también siendo atosigados, ¿cierto?, por el sistema que lo estaba oprimiendo en el cautiverio, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en el versículo 17, ¿cierto?, parte hablando, Isaías al pueblo de Israel le dice, ¿cierto?, que despierten y que salgan, ¿cierto?, del aturdimiento en el cual estaban. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? Los judíos, obviamente, ellos sufrieron el juicio de Dios por causa de su pecado. Recuerden que se volvieron idólatras, por lo tanto estaban pagando las consecuencias de su pecado. Los judíos también se habían rebelado contra Dios, ¿ya?, aunque el Señor continuamente le estaba enviando profetas para que su camino, ¿cierto?, fuera amonestado y para que retomaran, ¿cierto?, el camino de la obediencia a la ley de Dios, ¿ya? A pesar de eso, ¿cierto?, los israelitas no se arrepintieron y el juicio de Dios, ¿cierto?, vino sobre ellos durante el cautiverio babilónico que duró alrededor de 70 años. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, luego, ¿cierto?, que ellos iban a ser sacados del cautiverio, estaban aturdidos, ¿cierto?, por el pecado, y Dios les manda, ¿cierto?, a través del profeta Isaías y les dice, oiga, salgan de su estado en el cual están, de postración espiritual, porque era el momento que Dios tenía preparado, ¿cierto?, para los judíos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios se lo había prometido a través del profeta Ezequiel, ¿se acuerda? Cuando le habló acerca de del valle de los huesos secos. Estaba, ¿cierto?, la profecía en Ezequiel 37:1, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, era el momento oportuno en el que Dios estaba llamando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, a salir, ¿cierto?, de este aturdimiento en el cual estaban a raíz del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y es el mismo llamado que Dios también nos hace a nosotros, para que nosotros podamos salir de nuestro aturdimiento en el cual estamos, a causa del pecado, a causa de nuestras ataduras, porque Cristo, amados hermanos, nos libertó. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos seguirá libertando. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que la semana pasada nos hablaba, ¿cierto?, el Señor antes pasada, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que Él nos exhortó a vivir con la libertad a la cual, ¿cierto?, con la cual nos hizo libres y a la cual hemos sido llamados. Solo que no ocupemos, ¿cierto?, esta gracia, ¿cierto?, como ocasión para ir en libertinaje. Por lo tanto, hermanos, fuimos libres del pecado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fuimos libres de las tinieblas. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Y fuimos también libres de las ataduras que el enemigo tenía puesto sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, como estamos libres, cuando están libres, así como el pueblo de Israel salió del cautiverio, hoy día Dios nos llama a que salgamos de este aturdimiento en el cual estamos a raíz del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, en otras palabras, es como cuando el profeta
Habacuc, ¿cierto? Oraba, ¿cierto? En su oración, Habacuc capítulo 3, versículo 2, decía, ¿cierto? Aviva tu obra en medio de estos tiempos, hazla conocer. ¿Cuántos necesitan que su tierra hoy día sea avivada? Amén. Entonces tenemos que desaturdirnos. Estamos un poquito aturdidos. El sistema nos tiene un poco consumido. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. El segundo llamado que le hace el profeta al pueblo de Israel es a que una vez que haya salido de este aturdimiento espiritual a causa del pecado, le muestra de los versículos 9 al 11 un llamado para buscar la unción del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice? Despiértate y vístete de poder, oh brazos de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los tiempos pasados. No eres el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón. No eres el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Cuántos son redimidos de Jehová acá? Volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo igual que nosotros y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Si bien es cierto, esta profecía, ¿cierto?, fue dada para el pueblo de Israel, ¿cierto? El profeta Isaías demanda, ¿cierto?, de parte de Dios, ¿cierto? O le pide al Señor, ¿cierto?, en esta oración, que el brazo de poder del Señor también despierte. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por lo tanto, ese mismo Dios de poder, ese mismo brazo que ha sido sostenido sobre nosotros, indistintamente de la condición en la cual nos encontremos, por su gracia, por su amor, por su bondad, ¿cierto? Como creyentes en este lugar necesitamos que Dios, ¿cierto? Y que el toque de Dios, el brazo de poder de Dios, nos siga dirigiendo, nos siga ayudando, ¿cierto?, en nuestros años de formación, porque sin lugar a duda que hemos cometido errores, sin lugar a duda los cometeremos a raíz de nuestra inexperiencia, pero debemos de pedirle al Señor el poder de su unción, la unción del Espíritu Santo que ya tenemos en nuestra vida, porque no lo sabemos todo y necesitamos su ayuda. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguien aquí se la sabe toda, bueno, lo invito a que abra una iglesia y nos vamos todos con él para allá, ¿ya? No sabemos nada, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo poco que sabemos por su gracia y por su amor y por su bondad. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese que, al igual que con el pueblo de Israel, muchos de nosotros nos encontramos hoy en día con creyentes. ¿Cuántos son creyentes acá? Pocos parece. Cuyas vidas espirituales parecieran que no reflejan la libertad de Cristo en sus vidas. Por el contrario, viven gobernados por las dudas. Viven gobernados, ¿cierto?, por sus sentimientos. Viven gobernados también por sus propias ideas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Cristo, ¿cierto?, nos dio una bendición espiritual, ¿cierto? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, el mismo Dios que estaba con el pueblo de Israel, que estaba con el pueblo judío, hoy en día también está con nosotros para ayudarnos. Hoy en día también está con nosotros para libertarnos. Hoy en día está con nosotros para formarnos, para ayudarnos, para guiarnos, porque no lo sabemos, como les decía, todo, y necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ya vamos a ver lo que es el poder de Dios, ¿ya? Entonces, Isaías está hablando con el Señor, está hablando con Dios a través de esta oración, y le comienza a nombrar ciertos milagros que en el pasado Dios había hecho, ¿cierto? Y el versículo 11 precisamente lo que hace es describir el hecho cuando los israelitas cruzaron en seco por el Mar Rojo, ¿cierto?, en su salida de Egipto, como lo dice Éxodo capítulo 14, ¿ya? Entonces, la liberación del pueblo de Israel de Egipto fue el mayor de los milagros que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿ya? Así también en el Antiguo Testamento observamos otros milagros que fueron hechos por el brazo de poder del Señor a través de la unción de Dios, como la caída de los muros de Jericó en Josué capítulo 6, como el fuego que también descendió con Elías en la confrontación con los profetas de Baal, en 1 Reyes 18, de 20 al 40, en los milagros de Eliseo, y también, obviamente, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, los milagros de Jesús y de los apóstoles. Por lo tanto, hermanos amados, la unción también es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso?
y dan gracias a Dios por aquello, porque la unción también es para nosotros y Dios sin lugar a dudas sigue derramando de su unción, sigue derramando de su poder, sigue derramando de sus dones y sigue derramando de sus ministerios sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria al Señor por aquello? Amén. Porque el poder de Dios no se ha ido, ¿ya? Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, en el capítulo 52, versículo 1, otro de los llamados, ¿cierto?, que le hace Isaías al pueblo es a despertar, pero en esta oportunidad, ¿cierto?, lo hace para que se vista de ropa, ¿cierto?, hermosa. Alabado sea el nombre del Señor. Hay versículos en el Nuevo Testamento que nos hacen ver y nos hacen mención a que nosotros hemos sido revestidos del poder. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo nos vestimos de ese poder? Y el llamado que le hace el profeta Isaías al pueblo de Israel es que ahora en esta oportunidad, una vez que despertó del aturdimiento del pecado, una vez que despertó, ¿cierto?, a pedir la unción del Espíritu Santo, es que ahora se ha revestido a través del poder de la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí se acabó el gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque debemos reconocer que nosotros hemos dejado la oración. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga y nos ayude. La única forma en la que nosotros podemos revestirnos de poder, la única forma en la cual nosotros podemos vestirnos de estas ropas hermosas es a través de la oración. ¿Sabe por qué Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, le asignó a la oración un lugar mayor, ¿cierto?, y de importancia? Fíjese que Jesús, si usted se fija en su ministerio terrenal, Él no le enseña a sus discípulos a cómo tienen que predicar, sino que Él les dice y les enseña a cómo tienen que orar. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la oración para Jesús y para sus discípulos era de suma importancia. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude en esta disciplina con su enseñanza y también con su ejemplo. En el huerto de Getsemaní nosotros lo vemos, ¿cierto? Cuando sus discípulos se durmieron en el momento en el de mayor crisis y angustia que estaba viviendo Jesús en su ministerio terrenal, Jesús se enoja con ellos en Mateo capítulo 26, versículo 40, y les dice, ni siquiera pudiste haber velado una hora conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. ¿Por qué entonces, hermanos amados, se vuelve importante este llamado en estos días, en nuestros días? Porque hoy en día estamos inmersos, amados hermanos, frente a cambios dramáticos y acelerados. Alabado sea el nombre del Señor. La tecnología, usted la ha visto, ha alcanzado, ¿cierto?, un desarrollo que era insospechado hace 2 décadas atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también vemos a nuestro alrededor mucho deterioro, ¿cierto? Hemos visto cómo la moralidad se ha ido perdiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Un aborto, ¿cierto?, es más importante que ahora dar término a un embarazo. Una separación matrimonial es más importante que cuidar el matrimonio. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta situación en la cual nosotros estamos viviendo de corrupción, de abusos, alabado sea el nombre del Señor, a nuestro alrededor, necesita y exige de nosotros como cristianos, ¿cuántos son cristianos acá?, una respuesta. Necesita una respuesta, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y saben cuál es esa respuesta? Que venga sobre nosotros un nuevo avivamiento espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amados amados. Y para que haya un avivamiento espiritual, necesitamos, por lo tanto, que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Y esto nos lleva a volver al primer consejo, ¿cierto?, que Isaías le da al pueblo de Israel, que es que se desaturda del pecado y que busque la unción del Santo a través de la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Qué puede entonces provocar un avivamiento espiritual en nosotros? El derramamiento del Espíritu Santo que nos va a venir si nosotros no buscamos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por lo tanto, el profeta, así como también a ellos, al pueblo de Dios, le hace un llamado para que nosotros volvamos a la oración.
Y el profeta Isaías lo que hace, hermanos, es presentarnos un desafío espiritual. El profeta nos desafía a levantarnos, alabado sea el nombre del Señor, a sacudirnos del polvo, a sacar las ataduras de nuestro cuello, a sacar las ataduras que no nos están permitiendo que realmente sirvamos al Señor como deberíamos hacerlo. En otras palabras, Isaías lo que está haciendo es invitarnos a nosotros a tomar una decisión seria, porque el Evangelio, hermano, es serio. Que nos reamos acá a veces es algo jocoso, pero el Evangelio es serio. Esto es de vida o es de muerte. Tampoco se trata de que vamos a ser amargados, no. Pero el Evangelio es algo serio. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros tomemos decisiones serias, alabado sea el nombre del Señor, y determinaciones que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, ¿cuánto están dispuestos hoy día, como diríamos en buen chileno, a recoger el guante que se nos está tirando en esta tarde, ¿cierto? A tomar el desafío de decirle sí al Señor, sí a la vida de oración, alabado sea el nombre del Señor, sí a la consagración. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se acuerda que hace 3 domingos atrás dijimos que el preocuparnos de nuestra santidad personal no era legalismo, ¿cierto? ¿Se acuerda? Por lo tanto, nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de consagrarnos para Dios, debemos de prepararnos espiritualmente porque es la única forma en la cual vamos a crecer. Porque como buenos chilenos nosotros siempre queremos buscar un atajo, ¿cierto? Oye, ¿me puedes sacar una hora al médico? No, pero yo conozco una persona que te lo puede dar al tiro, ¿cierto? Uy, no hay hora para la licencia de conducir para renovarla, pero yo conozco a un amigo que te puede sacar una licencia. Siempre buscando nosotros el atajo. Como buena idiosincrasia del chileno, ¿cierto? Estamos todos esperando en la fila para doblar a la izquierda en el semáforo en rojo, esperando la flecha y nos falta, el patudo, voy a decir falsa, el patudo que pasa por el lado, ¿cierto? Y se nos pasa a todos, siempre buscando el atajo, ¿cierto? Bueno, ahí arriba no van a haber atajo. Y en las cosas espirituales tampoco hay atajo. Qué pena. Qué pena, hermano, por aquellos que querían ser pillos y saltarse el atajo. No, en lo espiritual no hay atajo. Hay caminos que seguir para prepararse espiritualmente y crecer, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Cuántos podemos decir entonces sí al desafío que hoy nos está planteando el Señor de volver a la oración, de volver a la vida de consagración, de volver a la preparación espiritual para que podamos crecer, para atender a muchos hijos espirituales que vendrán en la fe en este lugar? Miren, nadie dijo nada, pero estoy profetizando en el Espíritu. Tenemos que crecer espiritualmente para atender a los muchos que vendrán hasta este lugar. Pero si nosotros no crecemos, no va a pasar nada. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Nada de esto va a pasar si de nosotros no existe entonces este compromiso que nos presenta hoy día el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Porque esto, amados hermanos, déjeme decirle que esto trae beneficios para nosotros. El desaturdirnos del pecado, el buscar la unción de Dios y el volvernos a la oración trae beneficios para nosotros. ¿Cuáles son aquellos? Isaías los nombra en el versículo 6 del capítulo 52, dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Por lo tanto, amados hermanos, el que despierta, ¿cuántos quieren despertar esta noche? El que despierta la unción, el que despierta a orar, el que despierta a buscar, el que despierta a crecer, el que despierta, ¿cierto?, a desatarse de las ataduras del pecado, conocerá más a Dios y por ende va a conocer también su poder. Temer a Dios y darle gloria, dice el libro de Apocalipsis, porque la hora de su juicio ya es venida. Temer a Dios es conocer a Dios y darle gloria, es confesar los pecados que hemos cometido, alabado sea el nombre del Señor. El ángel está predicando el evangelio, teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ya es venida, alabado sea el nombre del Señor. Conocer su nombre significa conocer su carácter. Ya lo hemos visto en muchas oportunidades, lo que implica el término conocer. Por lo tanto, significa también una palabra revelada directamente para nosotros, y esto habla de revelación espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros despertamos, ¿cierto?, a esta vida de oración, a esta vida de consagración, su presencia también va a traer en nosotros poder, dice el versículo 10, más adelante. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones
y todos los confines de la tierra verán la salvación de Jehová. Versículo 7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por lo tanto, hermano, el que despierta a orar, el que despierta la unción, el que despierta de la atadura, hermano, va a ser usado para el mayor servicio posible, porque se va a volver, como dice acá el versículo, un anunciador de buenas nuevas, y la palabra de Dios, la palabra de reconciliación, va a estar también en sus labios. Versículo 9 dice, el que despierta también en oración ofrecerá un culto aceptable. Dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos muchos de nosotros nos hemos sentido solo en alguna oportunidad? Bueno, Dios quiere unirnos en de cada una de nuestras soledades en la cual estamos. Dios quiere unirnos para que Dios se agrade cuando le cantemos alabanza, alabado sea el nombre del Señor, y cuando cantemos alabanza reflejemos que Dios está en nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios está con nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Cuando nosotros despertamos a la oración, cuando nosotros despertamos a la unción del Espíritu Santo, efectivamente nuestros cultos verdaderos, ¿cierto?, nacen con esta comunión verdadera con la cual Dios se mueve en cada uno de nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por lo tanto, la unción del Espíritu Santo, el desaturdirnos del pecado y el llamarnos, ¿cierto?, a la oración, lo único que va a hacer es ayudarnos a crecer espiritualmente. Cuando obedecemos este llamado, alabado sea el nombre del Señor, cuando obedecemos este llamado de oración, de buscar la santidad, de buscar, ¿cierto?, la unción de Dios, y nos comprometemos en nuestra vida, ¿cierto?, y conocemos a Dios, sabe que vamos a experimentar totalmente la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, hoy es día para que oigamos la voz de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy es día de que respondamos, ¿cierto?, y despertemos de la indolencia del pecado. Hoy en día es el tiempo de que despertemos de la indolencia del pecado, de la indiferencia que muchas veces tenemos cuando venimos a este lugar a adorar a Dios. Mientras nuestros hermanos se gozan, mientras nuestros hermanos están alabando a Dios, nosotros estamos, ¿cierto?, sumidos en una indolencia, ¿cierto?, sumidos en una indiferencia que no nos permite acercarnos a Dios. Cuando nuestros hermanos están orando, ¿cierto?, cuando tienen cerrados sus ojos, elevando oraciones a Dios, y nosotros no lo hacemos, no oramos, estamos siendo indiferentes también al llamado de Dios. Por lo tanto, hermanos amados, es tiempo de despertar, porque la unción del Espíritu Santo también está disponible para nosotros. Así como lo estuvo también para el pueblo de Israel, hoy en día también está disponible para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos hace este llamado, ¿cierto?, a este compromiso con esta vida de oración, con esta vida de búsqueda del crecimiento espiritual a través de la unción y el poder del Espíritu Santo, y con esta búsqueda, ¿cierto?, y con esta consagración, apartándonos del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. El verdadero avivamiento o el verdadero poder no es tan solamente lenguas y danzas. Eso es consecuencia, ¿cierto?, de las vidas llenas del Espíritu Santo. Es una demostración, ¿cierto?, de alegría y de la manifestación del poder de Dios. Pero no es tan solamente eso, alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces lo hemos conversado, lo hemos dicho, que tenemos iglesias en nuestro país que danzan todo el culto, pero no hay convertimiento. ¿Aló? Se acabó el gozo. Danzan y parecen pirinola todo el culto, pero llegan a su casa y siguen siendo los mismos que eran antes de llegar a la iglesia. No hay convertimiento, no hay arrepentimiento. El verdadero y genuino avivamiento, ¿sabe cómo se inicia?
cuando nosotros nos enamoramos de la predicación de la palabra del Señor. El verdadero avivamiento viene sobre nosotros cuando nosotros nos enamoramos de su palabra. Dice Romanos 10:17 que el oír viene por la fe. Y la fe, dice, viene por oír la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El verdadero avivamiento viene e incluye cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hermano. Y arrepentirse implica un cambio de conducta. Me arrepiento, pero no lo vuelvo a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Eso significa arrepentimiento. Y en tercer lugar, el avivamiento implica o produce también en nosotros el Espíritu Santo, la santidad dentro de la iglesia local para que nosotros podamos trabajar y entregar un servicio agradable a Él. Pero ¿sabe qué? Para recibir el don del Espíritu Santo, para recibir la llenura del Espíritu Santo, hay que hacer varias cosas. Entre ellas, Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerda cuando cayó el poder de Dios en el día de Pentecostés? ¿Qué es lo primero que ve ahí usted? Cuando llegó el día de Pentecostés, primero, ¿qué dice? No. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban. Para recibir el poder de Dios, para recibir la unción, ¿cierto? Dentro de la congregación, primero que nada, hay que estar. Porque los que no estaban, no recibieron. ¿Se da cuenta, no? El primer paso para recibir la bendición de Dios en un culto es estar. Si no está, perdimos todo lo que ya sigue después. Por lo tanto, dice, estaban en primer lugar. Para recibir el poder de Dios, hay que estar. Así que no se pierdan los cultos. Acuérdense que antes teníamos 3 cultos, ¿se acuerdan? Martes, jueves y domingo. Los que venían el martes, no venían el jueves. Los que venían el jueves, no venían el martes. Lo unimos el miércoles, tampoco vienen. Que Dios nos ayude. Entonces, para recibir las bendiciones de Dios, primero hay que estar. Ellos estaban. ¿Cierto? Hay que estar primero. En segundo lugar, tenían que estar todos unánimes. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿sabes? Tenían que estar todos unánimes, hermano. Todos nosotros acá tenemos diferentes caracteres, unos más agresivos que otros, unos más dóciles que otros, unos más intratables que otros, etcétera, etcétera. Todos tenemos diferentes caracteres, ¿cierto? Pero cuando nos unimos para adorar a Dios, cuando nos unimos en un propósito, en un fin, cuando nos unimos para buscar de Dios, ¿cierto? Dios se derrama sobre nuestros corazones. Por lo tanto, hay que estar unánimes. Y cuando estemos unánimes vamos a estar juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Así como le decía el profeta a Israel, yo quiero juntar tus soledades. Dios quiere que nosotros también nos unamos en un propósito, en un fin, en un plan. ¿Cuál es? Que Dios sea derramando su bendición sobre cada uno de nosotros. Que Dios sea derramando su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Que Dios sea derramando un avivamiento espiritual sobre cada uno de nosotros. Porque es lo que Dios prometió para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero debemos de pedirle al Señor que Él nos ayude. Para que no nos confundamos en qué es lo que significa, ¿cierto? El verdadero avivamiento espiritual. Para que no nos confundamos en lo que significa recibir la unción del Espíritu Santo. Para que no nos confundamos, hermano, en lo que significa el verdadero y genuino avivamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en día, tal como Josué se lo dijo al pueblo de Israel, nosotros tenemos que hacer algo. ¿Sabe lo que es? Dios va a hacer mañana maravilla entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿saben lo que hay que hacer primero? Josué 3:5. El Señor le dice al pueblo de Israel, perfecto, yo voy a hacer mañana maravilla entre vosotros, pero ustedes, ¿qué tienen que hacer primero? Santificarse. ¿Quieren que Dios haga maravilla entre ustedes? ¿Quiere que Dios haga maravilla entre nosotros? ¿Quiere que Dios derrame de su presencia en nuestra vida, en nuestro medio? Entonces santifíquese. Santifíquese. Y para santificarse hay que orar, hay que leer la palabra, hay que buscar de Dios.
no como una forma de tratar de agradar, ¿cierto? Y de buscar el favor de Dios, no como le hemos dicho en otras oportunidades, pasándose al otro extremo del legalismo, de pensar que porque ora una semana y se levantó a las 3 de la mañana a orar toda la semana, el domingo Dios tiene que bendecirlo sí o sí y derramar de su Espíritu Santo. No porque usted ayune esta semana, ¿cierto? En el día Dios le va a entregar, ¿cierto? Una palabra profética, una palabra que ilumine su vida, no. Sino que lo hagamos por amor, lo hagamos por gratitud, lo hagamos en obediencia a Dios, porque es el llamado de Dios para nosotros, a la obediencia. Él quiere derramar sobre nosotros su Espíritu Santo. Él quiere derramar, Él quiere hacer cosas maravillosas con nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero primero tenemos que santificarnos. Termino con esto, Efesios capítulo 5, versículo 14. Es un llamado del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y lo mismo que el profeta Isaías le decía al pueblo de Israel. ¿Cuál era la palabra? Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? ¿El pastor? Cristo. Mirad pues, dice versículo 15, con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son buenos. Porque los días son malos. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andamos, no como necios. No como necios, perdiendo tiempo en cosas ociosas. No como necios perdiendo tiempo en cosas que no nos van a edificar. No como necios perdiendo tiempo en cosas que no van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. No como necios, ¿cierto? Viendo, tratando, conversando o haciendo cosas necias que no nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Sino que Dios nos dice que utilicemos la sabiduría, que seamos sabios. Y el que tiene falta de sabiduría dice, pídala al Señor y Él la dará abundantemente. Dios nos ayuda entonces a nosotros a ser sabios, para que podamos despertarnos, ¿cierto?, del sueño en el cual estamos. Y miremos, ¿cierto?, con diligencia como andemos, no como necios, sino como sabios, porque los días son malos. Por lo tanto, hermanos amados, que Dios nos ayude a nosotros. ¿Cuántos necesitan que Dios le ayude realmente? Yo necesito que Dios me ayude, hermano, el primero. Cuando yo le hablo, ¿cierto?, a usted hay 3 dedos que me están apuntando a mí. Porque el predicador es el primero, ¿cierto?, que tiene que ya aceptar el llamado que Dios está haciendo a través de esta palabra. Llamado, ¿cierto?, a desaturdirnos del pecado, a apartarnos del pecado, a santificarnos, a buscar de Dios, llamado a recibir la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo y el llamado, ¿cierto?, a volvernos a la oración, porque así será la única forma en que Dios, ¿cierto?, por su gracia, por su amor, por su bondad, por nuestra responsabilidad con nuestra santificación personal, Dios, ¿cierto?, derramará de su bendición sobre nosotros. Y así Dios irá limpiando nuestros vasos para convertirlos en vasos de honra, para ser depósitos del Espíritu Santo y su llenura. La única forma de poder hacerlo es siguiendo estos pasos y buscando y enamorándose de la predicación de la palabra del Señor. Póngase en pie, por favor.